Hola. Ah, Vemos Hola, hola. de privacidad. Parece que ya estamos. Y ya estamos aquí. Ahora sí, creo que nos tocó ser perfectamente puntuales. Así es. Sí, pues súper. Bueno, pues empecemos entonces. Y, ok. Listo. Bueno, pues hola a todos. El día de hoy estamos Cintia Solís, mi querida amiga Cintia Solís desde la Ciudad de México, y una servidora, Nayeli Gómez, aquí. Les hablaremos de privacidad en Internet. Esta vez es un tema un poco complejo. La verdad es que es un tema bastante extenso que hemos tenido la oportunidad de revisar a lo largo ya de varios años en conjunto. Apoyamos varias empresas y varias personas también en cuestiones de privacidad de datos. Es súper importante tener el control de todos los datos que tengas en Internet. A veces, bueno, con todo esto que está sucediendo cada vez más rápido, de repente no tenemos mucho control o no tenemos mucha actualización acerca de las cosas que están pasando y entonces se nos olvida un poquito la privacidad y empezamos a publicar cosas en Internet que, bueno, de repente sucede que llegan a mucho más gente de lo que estábamos pensando y compartimos cosas a lo mejor que pueden ser un poco sensibles para nosotros con alguien más que no queremos que lo vea o no queremos compartir. Y bueno, sucede. Entonces, consideramos importante dar esta plática. Esta es una primera plática de muchas más que podemos tener al respecto, porque el tema es bastante amplio, ¿verdad, Cintia? Sí, claro, o sea, este es como un primer acercamiento nada más para tener así como digamos, la visión global, pero o sea, nos podemos tardar 6 meses. Normalmente el tema de protección de datos es un semestre. Wow. O sea, entonces para que se den una idea de cuánto tiempo podríamos tardarnos en esto. Bueno, pues ya nos dijo Cintia que ella es la experta en esta materia y bueno, y como lo comentó ahorita, ella se encarga también de impartir cátedra referente a datos personales y privacidad y todo en diferentes instituciones a nivel mundial. Y bueno, comentaremos no tanto detalles técnicos, pero sí mucho del soporte completamente técnico legal que necesitamos saber para estar protegidos en Internet. Y bueno, vamos a empezar compartiendo mi pantalla. Y bueno, ok. Y estamos aquí. Y lo primero que quiero que veamos es esto. Bueno, esto es privacidad y seguridad en Internet. Y bueno, está transmitido por parte de En Confianza con Nayeli y del ex-INF IT Legal Advisory. Y bueno, hablaremos de, como ya les dije, privacidad y seguridad en Internet, no solo personal, sino también un poquito acerca de negocios. Y bueno, lo primero con lo que quisiera yo empezar es muy a grandes rasgos con la definición de privacidad que ya ahorita Cintia ahondará también un poco más y estaremos complementando acerca de este tema. Pero, ¿qué es lo que llamamos privacidad en general? Para mí el tema de la privacidad es como algo muy especial, muy particular, algo súper sensible para la persona. Así que si es algo que en realidad me toca de manera muy privada, valga la redundancia, para mí va a ser mi privacidad. Si yo no quiero compartir algo, yo me siento mal, tengo algún sentimiento específico, tengo algunas cosas en mi cabeza que no deseo compartir, en mi corazón que no deseo compartir, algo muy, 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 muy mío, entonces eso es esa parte sensible y eso para mí es privacidad, sea lo que esto sea. Puede ser algo súper bobo o súper soso, que a veces podríamos pensar incluso eso, pero eso no significa que la privacidad sea diferente para una persona que para otra, si hay algunos generales, pero bueno, cada uno definimos a nivel individual qué es
privado, ¿no? Y sensible para nosotros y que no lo es, ¿no? Y eso es parte también de la subjetividad y de que somos individuos y para unas personas nos interesan unas cosas y para otras nos interesan otras. Y bueno, yo lo que quiero hacer es como un recap en general de más o menos cuándo fue que en general, específicamente en Latinoamérica y en México, empezamos ya fuertemente con toda esta parte del Internet y las redes sociales, que yo creo que fue ya más bien como en el 2009. Empezamos, sí, fue a los 2005, 2006, 2007, pero yo creo que más fuerte o un poquito ya más masivo, de manera más masiva, las redes sociales tuvieron un poco más pues se permearon un poco más en el 2009. Entonces creo que el boom en general de la cantidad de usuarios que empezaron a tener las redes sociales se dio aproximadamente, según mi particular punto de vista, en el año de 2009. Y ahí es cuando empezábamos con qué es las redes sociales, qué vamos a compartir y todo. Y todavía recuerdo de repente algunas cosas, ¿no? En donde veíamos gente nueva, que específicamente en Twitter, ¿no, Cintia? Y veíamos gente nueva y de repente comentaban cosas, ¿no? O sea, dabas hasta los buenos días, ¿no? En Twitter. O sea, buenos días, buenas tardes. Sí. Y había un montón de cosas, o sea, bien simples, ¿no? Porque todos estábamos como aprendiendo a utilizar, creo que las redes sociales, ¿no? Y creo que, pues bueno, mucha más gente cada vez va siendo, incorporándose y todo, obviamente siempre va a haber gente nueva y todo, pero ya estamos en una etapa un poco distinta, ¿no? Ya un poco el tema de las redes sociales entra a una etapa en la que yo quisiera decir que ya somos un poco más maduros, independientemente de que conozcamos muy bien cómo manejarlo, ¿no? Pero ya ya tenemos un nivel de madurez en esta cuestión digital o de redes sociales. Y bueno, después me coloco inmediatamente ya aquí, ¿no? Entonces estoy haciendo como prácticamente dividiendo tres momentos que para mí creo que son importantes, que es cuando empezamos y que empezamos como nuevos, como novatos, etcétera, en la situación en la que nos estamos encontrando el día de hoy, que es lo que vivimos, y el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que nos depara en unos años posteriores? Entonces, hoy en día ya muchísima gente ya conoce redes sociales, ya estamos inmersos en redes sociales, pero ahora lo que viene es Alexa, Siri, Google, Google Home, etcétera, ¿no? Todo eso es algo que está como nuevo, ¿no? Ahora empezamos a verlo hace un par de años con mayor boom, pero ahora ya toda la gente es muy común que pueda tener una Alexa o que pueda tener un Siri o que tenga un Google Home o incluso que tenga algunos robots específicos, ¿no? Para el uso en su casa, ¿no? Como la Roomba y como algunos otros dispositivos igual que están ahora ya disponibles, que podemos usar no solamente en casa, sino también en la oficina. Pero ya estamos aquí, o sea, ya estamos utilizando otro nivel de productos que tienen que ver con esta parte de la era digital y que al final del día, pues bueno, es donde compartes información. Entonces, básicamente eso es lo que quiero yo comentar aquí. O sea, lo primero es, las redes sociales fue cuando empezamos a compartir ya públicamente información de manera masiva y más abierta al público en general y a la gente y al mundo de donde sea. O sea, en esta cuestión, sí, independientemente de que siempre habíamos sabido o sabemos que, bueno, el tener internet nos abre la puerta literalmente al mundo. El tema con las redes sociales, pues bueno, ya es mucho mayor porque tenemos una cuenta personal y ahí de plano todo lo que pongamos, si es que no tenemos esa seguridad en la cuenta o esa privacidad en la cuenta o ese candado en la cuenta, pues todo es completamente público. Entonces, literalmente cualquier persona del mundo puede leerlo, puede incluso ya ahora traducirlo en su idioma, etcétera, y puede enterarse de lo que haces y de lo que no haces. Entonces, eso ya lo pasamos. Ahora tenemos estos dispositivos, ¿no? Y esta capacidad de inteligencia artificial que es como un tema nuevo, ¿no? Y nuevo, bueno, entre comillas, ¿no? Y me refiero otra vez a nuevo en el sentido de que ya llegamos un poco al tema de maduración, que estamos ahorita aquí, ¿no? El tema empezando a madurar en todo este tipo de cuestiones de inteligencia artificial, pero ya la tenemos y entonces aquí lo que sucede es que ya empiezan a aprender cosas de nosotros, ¿no? Entonces al principio metíamos datos, leían y nos conocían, ¿no? Y ahora decimos, hablamos, etcétera, y ya introducimos datos en un dispositivo más que se va a, no sabemos exactamente dónde y que al final del día, pues bueno, ya nos conoce, ¿no? Y empieza a tomar más datos. Niños. Y él es como los niños, o sea, todo el tiempo están escuchando, Así. nosotros creemos que no, pero todo el tiempo están escuchando todo y aprenden todo. Exacto, y fíjate qué buena analogía haces, porque es cierto, o sea, de repente puedes estar platicando aquí y les puedes decir es una plática de adultos y el niño puede estar en su cuarto y de repente resulta que te pregunta algo de lo que escuchó, ¿no?
mientras tú estás platicando, teniendo una plática de adultos que él no debía escuchar, ¿no? Siempre están en todo, saben qué fue lo que pasó, o te regresan y te preguntan, oye, escuché que estoy, ¿no? Entonces, es cierto, es como tener al niño que estás ahí, ¿no? Todo el tiempo. Pero bueno, eso es lo que tenemos hoy en día. ¿Y a dónde es a dónde, bueno, a dónde es a dónde vamos? Pues todo esto, ¿no? Vamos a toda la inteligencia artificial y la robótica ya mucho más allá, ya no en una etapa de madurez, sino ya madurez, evolución y mucho más cosas, ¿no? Que ya son conjuntas con todo lo que vivimos de redes sociales y con todo lo que tenemos hoy en día de estos inicios, ¿no? De esta era de inteligencia artificial. Y entonces vamos a ver muchísimas cosas que ahorita, bueno, seguramente ya vimos en muchas otras películas antes y algunas cosas pasarán muchos más rápido, algunas no, etcétera. Pero la verdad es que la información ya empieza a ser mucho más sensible, ¿no? Y bueno, este siguiente slide me encanta porque la verdad es que no sé si algunos han tenido la oportunidad de ver esta película, pero yo la recomiendo bastante. ¿Te gustó? Sí, es buenísima, la Sí. verdad. Porque además, justo como que lo interesante aquí es que te hace, ¿cómo decirlo? Te hace reflexionar entre qué te conviene más, si la seguridad, o sea, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar más, ¿no? Si el tema de la seguridad o el tema o de la privacidad, ¿no? Porque aparentemente en la película lo ponen como si fuera excluyente, ¿no? O Exacto. una u otra, y cuando en realidad no, ambas son importantes. Exacto, exacto. Y creo que ahí le has dado justamente al clavo con lo que quería yo comentar aquí. Y bueno, es algo muy interesante. A los que no la han visto, les invito a que la vean. Esta película es The Circle y bueno, vaya, o sea, siempre tener a Tom Hanks y a Emma Watson, bueno, o sea, fantásticos, super actores, son buenísimos. La verdad es que seguro les va a encantar. Es súper interesante y bueno, tiene muchas cosas que de repente sí te dan como esa cuestión, te levantan esas antenas en cuestiones de privacidad, ¿no? Y de seguridad también, como dice Cintia, y de saber, de discernir, ¿no? O sea, esto, aquello y todo, aunque como dice Cintia, pues bueno, es algo que no debería de ser excluyente, sino más bien deberían de venir en conjunto, pero recordemos que todos somos seres humanos y eso de ser seres humanos, pues bueno, nos mueve a la derecha, a la izquierda, a la ética, a la no ética, y muchísimas cosas, ¿no? Entonces, es importante que al final del día sepamos que todo donde estamos y lo que hacemos, pues bueno, tiene totalmente que ver con que alguien, algún tercero humano lo tiene bajo control y al final del día también decide con base, digo, obviamente hay leyes, etcétera, pero también es mucho decisión de ética igual personal y muchas otras cosas que están envueltas aquí, ¿no? Entonces es muy interesante, échenle un vistazo a esta película. Básicamente habla de redes sociales y de una red social muy parecida a Facebook, ¿no? Y habla prácticamente todo el esquema y un esquema de seguridad muy importante. Échenle un ojo, les va a gustar. ¿Qué es lo que quiero también comentar aquí? Pues la verdad es que ya enfocándonos en esta parte de Facebook, aquí lo que metemos es de todo, ¿no? Yo creo que es una de las redes sociales más grandes que tenemos hoy en día, la cantidad y millones y millones y millones y millones de personas en el mundo, ¿no? Que están en Facebook y que, bueno, pues metes de todo, ¿no? Hay gente que, bueno, o sea, lleva bitácoras incluso de cosas y es como el del diario, ¿no? ¿Sí? Luego, siento que... Ya veo súper importante, porque aquí una cosa es lo que tú metes, Sí, otra cosa es lo que otros meten de ti y otra cosa es lo que tu propia actividad genera. O sea, y luego exacto. lo pasamos desapercibido. Es decir, hay cosas que conscientemente tú dices, ok, yo voy a poner, por ejemplo, que estoy en una relación, con quién estoy en esa relación, subir fotografías, etiquetar gente, pero también está la otra información que alguien sube de ti y que te etiqueta, y todavía más aún aquella información que generas con tu interacción, o sea, los likes que das, a quienes sigues, todo lo que reposteas en tu Facebook, o sea, todo eso Ujú. genera un montón de información que habla mucho de ti e incluso podemos llegar pues a conclusiones relacionadas con datos sensibles, ¿no? Exacto, como el tema de la personalidad, ¿no? Entonces podemos identificar hoy en día la personalidad bueno, con una exactitud bárbara de cada una de las personas justamente por su interacción y ya ni siquiera te metes con otras redes por su interacción única
y exclusiva con Facebook, ¿no? Entonces es súper importante tener el control de qué publicamos, cómo lo publicamos, cuándo lo publicamos y todo, porque también incluso hay algoritmos que también revisan si estás siendo mentiroso o no, si estás poniendo o no poniendo. Entonces hay muchísimas cosas que ya están, que todo está aprendiendo, todo ahora aprende. Acuérdense esto que les dije del slide pasado, ya todo es inteligencia artificial. Cualquier cosa que ingresas, ¿no? Hoy en día, cualquier dato, se va alimentando de otros datos y todo eso se analiza y entonces al final del día van teniendo mucho mejores cosas, mayor información acerca de ti. Y bueno, ¿qué es importante aquí? Pues es que aquí ponemos de todo, ¿no? O sea, ponemos si me siento mal, si quiero llorar, y por eso pongo todas las caritas, ¿no? Aquí el deprimido y triste, el que llora y se siente súper mal, el vanidoso, ¿no? Porque vemos miles de fotos de mucha gente que le encanta fotografiarse y ponerse y mostrarse qué guapos son y cuánto ejercicio hacen y que, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Es como la parte narcisista de todos, al malhumorado, ¿no? Siempre tenemos igual también al malhumorado, al que no sabe ni cómo actuar o cuando, oigan, quiero recomendaciones, el indeciso, y la amistad, pues bueno, prácticamente las fiestas, quién es el fiestero, etcétera, quién sigue la cuarentena y quién no, ¿no? en, en estas épocas también. Y bueno, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ojo con la cuestión de lo que meten a Facebook. Y bueno, aquí ya entremos un poco más, con un tema que a mí me encanta decir cuando hablamos también en negocios, que es muy específico de algo que sucedió aquí en Silicon Valley, en California. Y bueno, es este caso en donde empezamos a tener mucho más conciencia de la parte de privacidad, ¿no? De datos, si bien siempre había sido un tema y ha estado ahí y se ha tratado y hay legislación y Cintia ya nos va a contar un poco más acerca de todo eso, pero la verdad es que aquí nos tocó la puerta muy fuerte, especialmente en esta área, ¿no? En el 2018, en esta fecha en donde, pues bueno, de repente sucede que sale a la luz esta empresa, ¿no? Cambridge Analytica. Y entonces sale pues, el periodicazo, ¿no? ¿Sí? Que prácticamente dice esto, ¿no? 50 millones de usuarios, ¿no? Pues bueno, o sea, toda su información ha sido pública, ¿no? O ahora está en manos, ¿no? De esta empresa, de Cambridge Analytica, y tú no sabes que ellos ya tienen, pues, información tuya, ¿no? Entonces, estás en Facebook, estás en esta área, tienes este perfil, etcétera, o estás dentro de Estados Unidos, etcétera, y bueno, resulta que ya tu información está ahí, y bueno, fue un tema muy controversial que levantó muchísimas, pues sí, muchísimas banderas, ¿no? Y sobre todo, pues sí, mucha bandera roja, ¿no? En todos lados. Y bueno, sucedió y lo vimos, que bueno, ya en ese año, en 2018, en abril, estuvo ya Mark Zuckerberg, pues bueno, citado directamente aquí ante el Senado de Estados Unidos en una pues en una muy larga, extensiva y complicada reunión con los senadores en donde, pues bueno, se trataron justamente estos temas de privacidad y tuvo que contestar algunas preguntas como qué hizo con los datos, por qué proveyó los datos, si sabía que esta empresa estaba tomando esos datos y sobre todo un tema también súper sensible que en ese momento era también muy importante y era el tema de las elecciones, ¿no? Entonces se hablaba mucho de que esta empresa había utilizado justamente toda esa base de datos, todos los datos de todas esas 50 millones de personas, ¿no? De Facebook, para empezar a lanzar también anuncios que tuvieran, bueno, ciertas preferencias, ¿no? Y bueno, le dieran cierta ventaja a uno de los candidatos, ¿no? En este caso a la presidencia, y bueno, hubo mucho de eso, esas políticas, pues bueno, no tienen cabida y bueno, eso fue básicamente lo que sucedió. Y después, entonces, después de todo esto, salió nuevas políticas hoy, ¿no? En este año tan complejo a partir del 1 de enero de 2020 y empieza la California Consumer Privacy Act, que es prácticamente la que ve toda la parte de protección del consumidor, de hecho de privacidad, toda la parte de la información personal, y entonces nos dice ya exactamente en específico en California, sale esto para el 1 de enero y nos dice que hay un sinfín de reglas que hay que cubrir y que cualquier persona que tenga un negocio aquí, una empresa aquí, que pida datos tiene que cumplir con ciertas características, ¿no? Entonces, ahora sí, le tienes que decir a la gente básicamente eso, ¿no? ¿Qué vas a recolectar? ¿Cómo vas a recolectar? ¿Por qué vas a recolectar?
¿qué vas a hacer con eso? Y aparte ahora que sí tenemos el derecho de como californianos pedir que se borren nuestros datos o que nos quiten los datos, que no utilicen nuestros datos como parte de su base de datos. Y bueno, muchísimas cosas ya muy específicas, pero ya tenemos ese derecho. Entonces, pues bueno, ha sido una locura. Muchas empresas han tenido que ajustar todo esto. Y dentro de todo eso, pues es esto que pongo aquí, ¿no? Que es una parte de, este es en específico de mi website, pero es el tema de que todo mundo tiene que tener hoy en día en California, si haces negocio en California, tienes que tener un aviso de privacidad y términos y condiciones de uso en donde expliques específicamente justamente esto, ¿no? Que esté acorde, que ese aviso de privacidad esté acorde con las nuevas políticas del CCPA, ¿no? En esta fecha del 1 de enero de 2020, en donde, pues bueno, cumples prácticamente con todo eso. Y si alguna persona te requiere que borre su información o cualquier cosa, puedes hacerlo. Incluso la persona puede hacerlo directamente, ¿no? Entonces ya es mucho, yo lo que recomiendo básicamente de Facebook es hacer mucho el tema de la restricción de localización y bueno, sobre todo la configuración de privacidad, que básicamente la tenemos en la parte superior derecha, ¿no? Donde tenemos settings o configuración, ahí te puedes ir directamente, vas y dice privacidad, ahí puedes configurar absolutamente todo, quién te ve, si no tienes amigos, no tienes amigos, etcétera. Pero lo más importante es que nos demos cuenta que no todos son nuestros amigos y no es que tengamos que agregar a toda la gente en Facebook. Entonces tenemos que ser súper cuidadosos con quién agregamos en Facebook o con quién no. En mi caso muy particular, yo no tengo a nadie en Facebook que no conozca o que solo haya conocido una vez o que no tenga relación, ¿no? Entonces, mantengan sus cosas lo más privado que sea. Si van a tener un perfil en donde sea más público, perfecto. Tengan un perfil público, pero recuerden mantener su información un poco personal, un poco más privada, ¿no? Entonces, pues bueno, eso básicamente en el tema de Facebook. Y la otra, no sé, digo, hay muchas cosas que ahorita ya nos contarás tú, ¿no? Sin aquí. Pero bueno, la siguiente plataforma que está muy de moda y que ahora sí es súper nueva y que es parte de esta madurez que tenemos hoy en día en la parte de Internet es, bueno, TikTok, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos con TikTok? Se volvió una locura el año pasado, específicamente, pues bueno, aquí en Estados Unidos fue una locura, también vi muchísima gente en México y muchos niños, ¿no? Sobre todo, creo, en México usando la plataforma. Y bueno, al final del día llegó esta súper mega multa, ¿no? Una multa que nunca se había visto de 5.7 millones, ¿no? de dólares por recolectar información de niños menores de 13 años, que eso se me hizo wow, ¿no? Eso sí súper penado, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, y que ahí tiene que ver con otra legislación que es la Children's Privacy Act, pero ahorita hablamos digamos, De un poco todos esos detalles, ¿no? de ¿Nos detalles, explicas ya un pero poco más eso que estoy comentando yo aquí, ya con los datos fundamentados técnicos de Cintia, ¿ok? Entonces, bueno, el Federal Trade Commission, que es quien se encarga de proteger al consumidor y todo esto, multó a TikTok con esto. TikTok, ya saben, es una plataforma china que un movimiento súper ejecutivo y súper efectivo a nivel de negocios que hizo la plataforma fue que contrató a este famoso ejecutivo de Disney para estar a cargo de la plataforma y ser el representante aquí en Estados Unidos. Entonces, ese fue un súper gol y bueno, obviamente un súper movimiento que hizo en este caso TikTok y la plataforma para poder ser aceptado y tener muchísimas otras puertas abiertas en Estados Unidos y empezar a cumplir todavía mucho más con las regulaciones que se tienen de manera locales aquí, ¿no? Entonces, en general, aquí tenemos mucha información de cuidado, de todo este tema de privacidad y hay muchísimas organizaciones que ven cuestiones específicas para proteger no solamente a los adultos y bueno, sí también a los adultos, pero bueno, se supone que ya nosotros deberíamos de tener un poco más conciencia en cuanto a la cuestión de compartir información con los extraños y a pesar de que a veces regañamos a nuestros hijos o a la gente pequeña, a veces como adultos, somos muy irresponsables en compartir información con quien no debemos de primera vez, ¿no? Y pues bueno, abrir nuestras redes sociales así, tan personales, de repente a personas que no conocemos. Y bueno, los niños, y sobre todo en esta edad de la adolescencia o la pubertad, pues bueno, es mucho más sencillo para ellos no diferenciar entre la cuestión tanto de privacidad o no,
Y bueno, lo que se recomienda aquí con base a los estudios y las políticas y todo es que si quieres que tu hijo utilice la plataforma, se recomienda que sea mayor de 15 años y obviamente que se tengan ciertas restricciones. Hay una versión que sacaron ya para niños de TikTok, si está súper restringida, sí, súper, ¿no? No puede hacer nada, nada más es prácticamente los videos, etcétera, compartir cosas, pero, o sea, es una versión que, pues, la verdad está más cuidada para niños. Lamentablemente, pues bueno, a los niños a veces eso no les gusta mucho, ¿no? Porque pues como todo siempre te gusta más o quieres explorar, hacer más cosas, tener más libertades, ¿no? Pero es súper importante que consideren tener esa versión de niños. También hay algunas cosas que ya agregaron igualmente, de modos restringidos y de supervisiones parentales. Yo la verdad es que los invito a que sí indaguen un poco más en las plataformas que sus hijos usan antes de que suelten esto, ¿no? Porque la verdad de las cosas es que lo que se quejaba mucho la gente aquí, y seguimos, y sigue pasando, ¿no? El niño, pones la edad y el niño en lugar de que ponga su fecha de nacimiento correcto, su año, ¿no? O sea, a lo mejor el día y el mes sí, pero el año, pues bueno, lo pone un poquito, pues más abajo, ¿no? De lo normal, dependiendo de la edad, para poder acceder a todo este tipo de videos y todo que pues bueno, no son precisamente aptos para él y que bueno, ya nos dan pie a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues no sé, yo quisiera ya ir directo con, ahora sí contigo, Christine, para que nos ayudes a, pues a compartir el resto de la información ya con los fundamentos en general de qué se trata y por qué y cuáles son las cuestiones legales que tenemos en todo esto que acabo de comentar. Y otras cosas que estuvimos platicando también, ¿no? Antes, pero... Sí, bueno, a ver, voy a proyectar tanto mi pantalla. Un segundo. Bueno. Y bueno, mientras Sim proyecta su pantalla, no se les olvide, mándenos mensaje, podemos contestar ahorita las preguntas y respuestas también aquí, ¿no? Cualquier pregunta que tenga, mándenosla, aquí podemos contestar inmediatamente. ¿Me avisas si ya se ve? Sí, yo ya la veo, perfecto. Ya. Bueno, Nayeli ya explicó de una forma muy práctica todo lo que tiene que ver con privacidad, protección de datos personales, seguridad de la información. Es importante, me gustaría, digamos, recalcar el hecho de que la privacidad es un derecho independiente de la protección de datos personales, aunque ambos se encuentran contemplados en nuestro país en el mismo artículo constitucional que es el 16, pero hay la fracción primera y segunda. Y son derechos que son independientes, pero están íntimamente ligados. O sea, eso es muy importante porque al final, pues utilizamos como el tema privacidad de forma genérica, ¿no? Para hablar del tema de que no queremos que usen nuestros datos, pero que tampoco se metan o hay injerencias arbitrarias en este ámbito, digamos, esta burbuja, digamos, privada o de un ámbito íntimo. Y es importante de nuestra vida a través de las redes sociales, pero esto de ninguna manera le da derecho a las personas a recabar información de nosotros y explotarlas sin nuestro consentimiento. Y aquí es una cosa muy importante porque mucha gente cree que, ay, no, pero es que como tú ya lo estás exhibiendo en redes sociales, prácticamente no pierdes todos tus derechos, ¿no? Y porque tu información está en fuentes de acceso público, pues ni modo, te vas a tener que aguantar a que cualquiera haga lo que sea con tu información. Y la verdad es que no es cierto, o sea, es completamente erróneo ese pensamiento, ¿no? En el ámbito de la seguridad de la información, fíjense que es interesante porque si bien es cierto que para la protección de los datos personales se exigen la implementación de ciertas medidas técnicas, físicas, administrativas para asegurar la información, en realidad, dentro del hiperónimo que es la seguridad de la información, una parte de eso pues es la parte de protección de datos personales. Y es chistoso porque al final el tema de la protección de datos personales, en la mayoría de los casos, conforme mejor protejamos la información de carácter personal, nuestra privacidad se va a ver privilegiada. Entonces, si se dan cuenta, es como un sistema, o sea, no es que sean cuestiones aisladas, es un sistema donde todo empieza a interrelacionarse y a depender una cosa de la otra, pero sí era importante hacer este énfasis en que son derechos independientes y reconocidos ambos desde instrumentos legales internacionales, como es la Declaración de los Derechos del Hombre,
hasta el sistema interamericano, la Constitución, en fin, o sea, esto está plenamente reconocido a nivel internacional. Pero vámonos, ¿por qué no hacemos una acotación rápidamente, Nayeli? Porque mucha gente no tiene como esta noción de lo que en realidad es un dato personal y la implicación o su valor, ¿no? O por qué debemos de ser tan estrictos o tan cuidadosos respecto a esta información. Sí. Un dato personal es prácticamente cualquier información perteneciente a una persona física, identificada o identificable. Entonces, eso significa que podemos tener un dato personal, puede ser desde cuestiones como muy básicas, como el nombre completo, el domicilio, la edad relacionada con el nombre, etcétera, estado de salud, estado civil, hasta cuestiones que a lo mejor no son tan evidentes, pero como si están relacionadas a una persona en lo particular, como el nivel socioeconómico, como la matrícula de auto, como un badge, ¿no? Que nos dan de repente en el trabajo, como un número de cuenta de banco, el RFC, etcétera. Y además a veces se nos pierde esta noción, o perdemos la noción de que estos datos pueden vivir en diferentes formatos. O sea, no solamente estamos hablando de formatos físicos o electrónicos, sino también en video, en audio, a través de las herramientas estas de reconocimiento facial, la geolocalización es un dato personal. Y además, digo, es importante tener como esa conciencia del cúmulo de datos personales que eventualmente generamos y a los que brindamos acceso a través de diferentes tecnologías a muchas empresas o terceros, porque llega un punto en que se vuelve casi imposible gestionarlos, ¿no? Y muchos de los problemas derivados, o sea, muchos de los problemas de exposición de información derivan justamente de la mala administración que llegamos a tener de nuestros datos personales, ¿no? Ahora, también otro punto del problema, para ver esto como muy genérico, como muy general, es que aquellas personas que realizan tratamiento de datos personales no son conscientes de eso. O sea, recientemente en la semana, me encanta que todas las semanas tengo asuntos con clientes o a nivel personal De que privacidad. me sirven mucho para ejemplos en clase. O sea, esto está muy bien porque es como todos ganamos, ¿no? Este es un ecosistema muy nutritivo porque pues, todos los días tengo casos, tanto de mis clientes como a nivel personal, Te que puedo, nutres de todos lados. claro, y de verdad, cada semana hay una cosa nueva. Entonces, por ejemplo, a mí particularmente esta semana me estuvieron buscando de una empresa que no tengo ni idea de cómo tuvieron mi información y yo en Intensa sí le decía, oye, pero primero que nada, dime dónde está tu aviso de privacidad, ¿no? Y me decía, bueno, me remitía al sitio web y en el sitio web no había absolutamente nada, porque aparte ni siquiera era un sitio web, digamos, responsivo, o sea, más bien literalmente era una imagen alojada Wow. en un sitio web, punto. No había nada, o sea, no tenías ningún Sí, tipo de nada, contacto. cualquier sitio que puedes imaginar que en realidad sí, es fake o es Sí. sí, Y, y pirata. que, y que al contrario a la seguridad que te puede dar, todavía te Claro. pones más Más intenso. desconfianza, sí, claro. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Y entonces hay que recordar que en términos, digamos, al menos de la ley mexicana, pero esto se replica, lo vamos a ver casi en todas las legislaciones a nivel internacional en materia de protección de datos personales, pues el tratamiento es prácticamente cualquier cosa que hagas con los datos, o sea, desde que lo obtienes, lo usas, si lo llegas a divulgar, lo almacenas hasta que lo destruyes. Y dentro del uso, entra en el acceso, el manejo, el aprovechamiento, la transferencia, la exposición de la información. Entonces, el simple hecho de que tú tengas ya mis datos, Ya. eso ya hace que tú seas un sujeto obligado en términos de esta normativa. Entonces, sí o sí, en ese momento te conviertes o adquieres la calidad de responsable y todas las obligaciones que conllevan. Sí me gustaría hacer una aclaración aquí muy importante. O sea, en realidad el aviso de privacidad es una parte mínima de todas las obligaciones que debes de cumplir en materia de tratamiento de datos personales, de protección de datos personales. Pero a pesar de que es una parte mínima, digamos que es lo mínimo indispensable que te tienen que mostrar para saber que es una empresa que está cumpliendo con la norma, ¿no? Sí, Ya de que sabes entrada. que está haciendo algo, ¿no? Que sabes que en realidad sí tiene idea de qué está haciendo con tu información, ¿no? O al menos te da un poco más de seguridad de que sí tiene, vaya, o sea, sí sabes que tu información va a estar segura, ¿no? Claro. Entonces, ya de entrada, si no hay aviso de privacidad, para mí es una empresa que no tiene
las más mínimos criterios de protección de la información, ¿no? Ujú. Y conforme pasa eso, pueden ir subiendo. O sea, hay empresas que tienen aviso de privacidad, pero es muy malo, o sea, o es lo que ellos interpretan que es un aviso de privacidad, porque Ajá. dijeron, sí, perdón por mi francés, por así, de boring legal shit, ¿no? Entonces, vamos a copiar esta parte de algún otro sitio y invéntate lo que sea. Me han tocado incluso que le piden al webmaster o al desarrollador, Que lo haga, que oye, saque uno. ponle los legales, ¿no? O sea, y el desarrollador no tiene ni idea, y debe tener Copia y idea. pega. Y entonces, literal, copia y pega y algo que le sale de su ronco pecho. Y la verdad es que eso, y no tener nada, es exactamente lo mismo. Porque las sanciones por incumplimiento en cuanto al principio de información, pues básicamente serán las mismas. Si tienes un bodrio o un texto ahí que no cumple con los requerimientos de la visa de privacidad mínimos, que si no tuvieras nada, ¿no? Entonces, no se ayuden, compadres. Si ustedes tratan datos personales, bueno, pues sí les invito a que Por lean favor. la ley y que traten, ¿no? En la medida de lo posible estar en cumplimiento. Oye, Pero, ahí es lo que quería hacer yo un paréntesis, Cintia, porque igual lo comento yo aquí con toda la gente en general. Entonces les digo, bueno, el hecho que tú estés en Internet, que tengas un sitio web y que pidas datos, que tengas esta formita simple y sencilla de contacto, necesitas tener un aviso de privacidad, porque estás pidiendo información de la gente, ¿no? Entonces estás pidiendo su nombre, estás pidiendo un celular o un correo y a lo mejor los comentarios, ¿no? Pero bueno, estás pidiendo ya su información, o sea, el nombre, el correo electrónico y los datos. Y de repente me dicen, bueno, pero solo por esa forma tengo yo que tener un aviso de privacidad. Pues si nada más me está dando su teléfono o nada más me está dando su nombre y su dirección o quizá nada más me está dando su correo electrónico, etcétera. ¿Qué aplica en esos casos? no, pues de entrada, o sea, el simple hecho de que tengan una forma publicada significa que recaban datos personales y eso ya implica tratamiento de información. Luego entonces les aplica la norma, o sea, desde Perfecto. ese pequeño detalle. Y además, mira, si lo ves del lado de este tipo de personas que dicen, bueno, pero es que yo nada más lo voy a enviar como material publicitario, ¿no? Y pensamos que es algo Claro. como muy inocuo, pero en realidad del lado del usuario tú no sabes qué información, qué tratamiento le van a dar a esa información. Y Sí, además, hay un ejemplo que me gusta mucho dar en clase, que dices, ok, solamente es correo electrónico y nombre, ¿no? sí. Ok, pero a ver, una cosa, imagínate nada más, una vulneración de datos de correo electrónico y de nombre no es lo mismo una vulneración de una página web que justamente tiene noticias nada más que de Grindr. ¿Me explico? O el que hubo el caso de Ashley Madison. O sea, sí, claro, solamente se filtraron correos electrónicos y nombres, pero de personas que eran infieles, con todas las implicaciones que puede haber para su vida. O sea, en realidad estamos hablando de cuestiones donde se pueden destruir verdaderamente familias, carreras profesionales, etcétera. Sí, por un Hablando, por correo. ejemplo, del caso de Grindr, ¿no? No tengo, hasta donde tengo entendido, en Grindr todavía no ha habido fuga de información. Si ya hay, pónganoslo en los comentarios y lo analizamos. Pero imagínate eso, ¿no? O sea, imagínate una persona que utiliza Grindr porque a lo mejor pues, es perfectamente válido, muy su rollo, ¿no? Pero hay casos donde pues a lo mejor está casado o está casada o a lo mejor tiene un compromiso y está decidiendo qué quiere de su vida y eso podría destruir en muchos casos su futuro, ¿no? Y estás hablando únicamente de correos electrónicos y de nombres, algo que aparentemente es como muy inocuo, pero realmente no. Lo mismo pasaría con datos de salud, ¿no? Que se Sí, filtrara información a la que las demás personas no tienen por qué o no deben tener acceso. sí, que es lo mismo que cuando aquí, que llegas y, bueno, vas al doctor, etcétera, y antes de hacerte cualquier procedimiento, te entregan un formato, no, un par de formatos, de hecho, en donde tú tienes que llenar tu información y tienes que firmar y tienes que dar la liberación, ¿no? de cosas, ¿no? O sea, tienes que hacer el release de a quiénes se le puede entregar información respecto a tu salud y ya, ¿no? Y es más, puedes poner incluso a quienes no. Entonces tú pones nombre, parentesco, etcétera. Entonces cualquier cosa que suceda o lo que sea, son las únicas personas que pueden tener copia, ¿no? de tu información médica, ¿no? Entonces es algo así. Pero qué bueno que nos comentas esto, porque justamente es lo que yo quería que escuchara toda mi gente y toda la gente aquí respecto a este tema de seguridad, porque a veces igual, no, Naye, no te preocupes y todo. Y entonces me dicen, no pasa nada, o sea, una forma de contacto. Y yo así de, no,
aviso de privacidad, bla, tal, ¿no? Igual correos, mailing list, etcétera. O sea, todo manejamos justamente con ese tema. Pero siempre es bueno que la gente sepa también de un abogado especialista en privacidad, que justamente no es un detalle menor, sino que en realidad sí se necesita tener y cumplir con esa norma y esa legislación de tener al menos ese aviso. Y obviamente no nada más tener el aviso, sino en realidad hacer y cumplir el flujo de todo lo que el aviso dice. ¿No? Es no nada más ponerlo ahí y ya, sino leerlo, ser consciente y ejecutar, como dices, en todo este, ¿no? Workflow que pones aquí. O sea, todo esto que esté perfectamente cuidado, que en realidad lo que hagas, sí sea que tomes cuidado de eso, ¿no? Sí, ya habíamos comentado que esta era como una visión muy general, pero pues ya en la práctica hay una cantidad importante de tareas que debes de llevar a cabo, porque la idea aquí es que el tratamiento, todo el tratamiento, desde que obtienes el dato hasta que se destruye, todo el ciclo de vida de la información se lleve conforme a la ley y conforme a los principios. Tenemos 8 principios y el deber de confidencialidad y el deber de seguridad. Sí. Entonces, y eso tiene que ser en todo, porque mira, imagínate que tienes un aviso de privacidad brillante, hermoso, ¿no? Que reluciente, pero una vez que tienes la información, no tienes correctas medidas de seguridad aplicadas. Entonces, pues, la verdad es que lo demás se quedó justamente en el papel, en una declaración muy bonita de buenas intenciones que no obedecía a la realidad. Mira, hoy, por ejemplo, por ahí en Twitter hubo ahí unas cuestiones relativas a una empresa de envíos que pues igual, o sea, la base de datos de los usuarios, Se le cierta publica. información de los usuarios quedó expuesta, y eso demostró que pues el nivel de seguridad, porque aparte estaba expuesta, lo que significa que esta información estaba en texto plano, contraseñas y demás, y eso, aunque pon tú que no termine en una sanción, que a lo mejor si quieres, si nos da tiempo, aplicamos un poquito las sanciones, aunque no derivara en una sanción o en una afectación importante para los titulares, dentro del hecho de que esa empresa ya haya sido vulnerada en su seguridad, es una afectación de la reputación. O sea, ¿quién va a querer seguir enviando información? O sea, Sí, imagínate, súper por delicada. ejemplo, Imagínate, tienen todos tus datos. Una empresa de envíos tiene todo, tiene tu domicilio, tu teléfono, tu nombre completo. claro, y Vaya. en mi caso, por ejemplo, si usáramos o si hubiéramos llegado a usar ese tipo de servicio, pues va a estar en el domicilio de nuestros clientes o de las personas a Claro, las que les enviamos cosas. claro. Y esa información, pues es importante, ¿no? Y es como un gran remolino de cosas que pueden Sí, que es justamente lo que yo comento también, igual aquí, independientemente de la parte del aviso de privacidad, el hecho también, porque hay mucha gente que tampoco está todavía tan, tan familiarizada con el uso del candado de seguridad, ¿no? El certificado SSL que se utiliza para proteger los datos, ¿no? Para la inscripción de datos en los websites, ¿no? Hoy en día es básicamente súper importantísimo, ¿no? Que todo el mundo lo tenga para que se guarden también esos datos y bueno, sobre todo si estás haciendo, si tienes una forma de envío y vas a llenar, pero hay mucha gente que de repente no sabe que eso existe, no sabe qué es y de repente dice, ay no, pero pues bueno, eso es contigo, Naye, o sea, en California o en Estados Unidos o porque estás en Silicon Valley, pero en México eso no. Y entonces les digo, no, eso es en todo y en el momento en el que tienes eso, o sea, es una legislación. Entonces lo que les comento es también es un tema de que, o sea, no puede ser que tengas tú un sitio o esa información y todo y que de repente puedas decir, pues yo no sabía, ¿no? O pues es que yo claro, no porque soy técnico o es que hay yo no una, soy, ¿no? claro, hay una máxima que dice que el desconocimiento de la obligación no te exime de su cumplimiento. O sea, Exacto, esa es la que perdón, está quería la que ley. dijeras. Me encanta cuando la usas. No, aparte me encanta porque amo el Sí, me meme este de encanta. Niurka de I'm sorry for you, ¿no? Porque así, Sí, ¿no? Me voy a ir rápido. Fíjate que sí, quiero vamos. enseñar un slide que tenían por ahí y te decía que era como de los ocultos que no iba a poner, Sí, no sí, venía sí. preparada. Pero mira, este Pero, tiene que tarán. ver con, es un mapa publicado y creado por la CNIL, que es la Autoridad de Protección de Datos Personales en Francia, Sí, pero es interesante porque, como tú decías, mira, una vez que ya se identifica qué tratamiento de datos personales, forzosamente se tiene que aplicar alguna ley. O sea, este wow, es un mapa wow. mundial de toda la legislación que existe en el mundo, ¿no? Ojo, ojo, gente. Entonces, si se dan cuenta, o sea, los únicos países o territorios donde no hay ley aplicable en materia de protección de datos personales son los que están en gris, ¿no? Ujú. Y probablemente muchos de ellos están trabajando ya en la normativa. Sí, Pero claro. bueno, o sea, fíjate, si estás, por ejemplo, basado en México, pues hay ley. En Estados Unidos hay ley. En Canadá también hay ley.
en toda la Unión Europea hay normativa, en Argentina, en Chile, en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, hasta en Emiratos Árabes Unidos y en algunos otros países que tú dices, bueno, a lo mejor no respetan muchos derechos humanos, pero por lo menos está la ley, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, en realidad, pues debes de partir del hecho de que va a haber una ley que te sea aplicable y debes de identificarla. En empresas transnacionales, por ejemplo, en el caso de Facebook, tú has visto, antes de todo el escándalo de Cambridge Analytica, que fue como lo más, Fuerte. digamos, sí, lo más fuerte o lo que tuvo mucho más publicidad por las Sí. implicaciones que hubo detrás. En Ujú. realidad Facebook ya había sido sujeto, digamos, había sido llamado por diferentes autoridades de otros países, aunque él decía, Sí. no, al final yo soy una empresa de Silicon Valley y mi jurisdicción o la jurisdicción a la que me someto es la Es norteamericana la y de la decía, no, no, normativa. Ajá, a ver, ven ajá. para acá. Ya Ujú. pasó en el 2009 con la autoridad canadiense, pasó después con la Sí. autoridad francesa, porque al final del día son empresas transnacionales que tratan datos personales de gente de todo el mundo, ¿no? Ujú, ujú. Y justo después de esto, ¿te acuerdas que el propio Mark Zuckerberg dijo, ok, ya, después de que lo estaban tundiendo cañón en el Sí, Senado, sí, dijo, sí. está bien, pues ya me voy a alinear a la legislación que hoy en día es como la más estricta, ¿no? O la que se considera que tiene el nivel de cumplimiento más alto y pues la agarro de paraguas, ¿no? Porque pues al final otra de estas principios generales del derecho es que puede lo más, puede lo menos. O sea, si yo tengo un nivel de cumplimiento como empresa, ¿no? Que es Ujú. como el nivel más alto o los criterios o estándares más altos de cumplimiento, pues obviamente voy a poder cumplir todas las leyes del mundo, ¿no? Porque la mayoría pues están abajo de ese estándar. Y ese es el criterio que han empezado a utilizar. Fíjate que es algo muy chistoso, me pareció prácticamente, me pareció en la práctica muy chistoso que esta aplicación móvil que era de origen ruso y después se cambió a ser norteamericana, la de FaceApp, Ujú. Sí, sí. decidió, Sí, la de la eh, comparativa de las caras, que mucha gente hace en Facebook, todos esos retos que son, sí, que atentan ante a tu privacidad. Ujú. claro, y sorprendentemente para evitar o para que, o sea, para tratar de bajarle un poco a este tema de los periodicazos que hubo en torno al mal uso de la información que podían hacer, dijo, no, pues yo mi jurisdicción es la norteamericana y Ujú. con base a la CPPA, pues está en cumplimiento. Y sí, claro, te metes a la política de privacidad y Y pues sí. ahí está tu texto. De ahí a que lo hagan, quién sabe, ¿no? No sabemos si en la práctica cumplen todo lo que dicen, pero pues ahí está, o sea, y voluntariamente decidieron migrar de ser esta empresa rusa a decir, bueno, pues ahora baso ¿Qué es lo que yo creo que está pasando? Digo, lo ves seguramente tú más en la parte, porque bueno, ya más especializadas es el tracking de estas cuestiones, ¿no? Muy específicas, pero yo creo que es lo que está pasando en general con muchas aplicaciones que al final del día empiezan en otros países en donde no pueden quizá hacer ese tipo de aplicaciones y finalmente vienen acá con una legislación corta, ¿no? En donde piensan, vamos a pegar, como el caso de ahorita lo que mencioné de TikTok, que empezó con nada, ¿no? Completamente todo abierto y entonces le llega la multa, ¿no? De espantosa, ¿no? Que ha sido la multa más grande que se ha hecho, etcétera y todo, porque estaba recolectando pues los datos de menores de edad, ¿no? Entonces, y sale con este movimiento fantástico, digo, ajustaron mil cosas y todo, porque obviamente su mercado es grandísimo, o sea, yo aquí lo veo, hay una cantidad de niños pubertos, ¿no? Teenagers, todos los adolescentes que están, sobre todo las niñas, ¿no? Que son súper target de este tipo de aplicación, ¿no? Y que se presta mucho más a que sean las que más comparten, ¿no? O las que tienen, las que están un poquito más vulnerables, ¿no? Ante este tipo de cuestiones de privacidad, pero el movimiento de traer al directivo, al ejecutivo de Disney a representar aquí en Estados Unidos y a pasar ya esa bandera, ¿no? Acá es, vaya, un movimiento fuerte, porque pues Sí, es esto Disney, habla es, del ¿no? de tráfico que traen. Y es más, Claro. yo creo que TikTok debería ser nominada como la aplicación de la cuarentena. O sea, yo me enteré, no tengo TikTok, pero no tienes idea de la cantidad de gente que en la cuarentena abrió su cuenta Sí, de TikTok. O sí, sí, sea, te pero creo. como tú dices, o sea, el target a lo mejor original, porque aparte los centennials y los chavitos nos odian a todos porque dicen malditos chavorrucos, que ya vinieron, o sea, no conformes con haberse apropiado de Facebook y de Twitter y de todas las demás redes,
nos vienen a quitar nuestro TikTok, que era para nosotros, o sea, el Sí, entorno, sí, es digamos, que entran los adultos de nuestras generaciones a empezar a hacer los bailes en TikTok, ¿no? Que que dices, ahorita ves "What?". abuelitas, o sea, me toca ver TikToks de párrocos y de monjitas. Digo, está bien, que no hay Sí, problema, ¿no? Pero digo, ok, esto está muy, muy democrático. sí. Sí. Oye, ¿y tú qué estás viendo por ahí? ¿Hay por ahí ya preguntas y respuestas? Pues ahorita no veo preguntas y respuestas, pero lo que quería yo comentar también ahorita es que era curioso, y ves que lo estábamos comentando hace rato, ¿no? Antes de entrar en línea y todo, y es justamente que hoy decidimos hablar acerca de privacidad y todo esto, y sucede que justamente está también, ¿no? Hoy fue un momento o un espectacular gigantesco también otra vez para Mark Zuckerberg con el tema de Facebook y de Instagram. Digo, no es específicamente tema de privacidad, sino es un tema de deslealtad ahorita, ¿no? En la parte pues sí, de competencia, ¿no? Y volvemos a ver otra vez a Mark Zuckerberg en el ojo del huracán, sentado, ¿no? De nuevo, acusado de haber comprado una aplicación, ¿no? De haber comprado Instagram por el miedo de que fuera una amenaza para destruir Facebook, ¿no? Entonces, son de ese tipo de cosas que bueno, te levantas, ves en las noticias y todo, y de momento, incluso creo que lo puse ahí en un tweet y dije, bueno, o sea, sí está bien que estén atacando eso en este momento, pero el tema más bien es por qué no se hizo o sea, ¿por qué no se hizo en el momento de la transacción, ¿no? Antes de que hubiera esa transacción de haber hecho la compra de Instagram, o sea, por qué no se vio, ¿no? Y piensa esto, o sea, en realidad es un tema que en algún momento yo lo critiqué, porque cuando se hizo la migración, imagínate que Mark Ujú. Zuckerberg tiene Facebook, WhatsApp e Instagram. O sea, tiene un tesoro de información ahí impresionante. A mí, por ejemplo, de repente en Facebook me estaba sugiriendo, ya es que Facebook de repente sugiere personas, ¿no? A mí me sacó muchísimo de onda cuando de repente me empezó a sugerir personas como el plomero, o sea, gente que yo tenía de alta en mi WhatsApp, de contactos, el arrendador, o sea, cosas que en mi vida a lo Así que mejor, dices, ajá, o gente así súper random, que yo diría, en mi vida los agregaré a mi Facebook, porque soy como tú, ¿no? Por cierto, si alguna vez me han solicitado en Facebook y no los he aceptado, no es personal de verdad, pero es que no acepto así, sí, tengo yo también así siempre les digo, y tengo de repente 1000 solicitudes, y hay veces que de repente ya gente me agrega, ¿no? Que tiene obviamente mi celular, ¿no? Y hablamos, tenemos algún tipo de relación, ¿no? Digo, igual puede ser, no sé, ¿no? Cualquier persona en general, y me hablan y me dicen, oye, es que te mandé una solicitud en Facebook y no me aceptaste, y yo, lo siento, pero mi Facebook es privado y personal. O sea, no doy, sí, no está gente que no conozco, ¿no? Que no tengo una relación o que no me interesa de repente tener una relación, ¿no? Con ella, pero no lo mantengo, o sea, sí puedo tener muchísimos amigos, pero pues bueno, tú sabes, pues sí soy muy sí, claro, amiguera, pero para eso te puedo pasar mi Twitter, si sí, quieres, ¿no? exacto, ¿no? Les digo, sígueme en Twitter o agrégame en mi página, ¿no? En Confianza con Nayeli, perfecto. Podemos igual también chatear por ahí, puedes usar el Messenger, lo que sea. O sea, en realidad no, vaya, igualito que también bueno, mi Instagram, ¿no? Que sí necesito yo creo que ya uno de negocio, pero la verdad también lo mantengo, son las dos cosas que mantengo privadas y bueno, Twitter súper abierto, ¿no? Pero pero Ah, bueno, igual preguntan si la sesión queda grabada, si queda completamente grabada, ¿no? La idea de hacerlo ahorita por aquí es que quede grabada. Finalmente, tenemos la sesión será grabada y se publicará también en YouTube y en los canales también de Lex Informática para que la puedan ver. Entonces, posteriormente, en cualquiera de los dos lugares, ¿no? Tanto en Lex como en Confianza con Nayeli, podrán ver la grabación. Yo creo que hay mucha gente bueno, que personalmente me tocó invitar a este foro y que me decían, bueno, es un poco temprano o es un poco más tarde o estamos cenando, lo que sea, pero se queda grabada para verlo después. Entonces digo, sí, lo malo es que no vamos a poder contestar las preguntas en ese momento, pero quizá, bueno, después, si lo ven después y nos meten sus preguntas aquí en el mismo feed, pues bueno, lo podemos hacer de manera un poquito retardada, porque pues bueno, lo iremos viendo y iremos contestando, pero lo importante es que sí pensamos hacer otra sesión en donde ella venga un poquito más de detalles que quizá quieran conocer. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más, Cintia.
Pues que igual, si hay preguntas que se quedan por ahí en el aire y quieren hacerlas de una forma un poco más privada, mañana es jueves de preguntas y respuestas en el Instagram del ex. Eso me da mucha Eso curiosidad está porque buenísimo, sí. siempre hay personas que me hacen consulta y están bienvenidas y se agradece y sin problema las contestamos. Pero justo cuando tengo días de preguntas y respuestas, mucha gente no la aprovecha. Sí, así La vez pasa, ¿no? pasada me hicieron como 3 preguntas nada más cuando digo, ok, pues deberían de aprovecharlo, ¿no? En este Sí. momento. Pero, Estamos de oferta, pregunta por favor, ¿no? si hay alguna duda, mañana es jueves, todos los jueves hay preguntas y respuestas, entonces pueden poner ahí su pregunta y respuesta. Y nada, pues básicamente yo creo que aquí es un tema importante. O sea, a ver, todos los negocios, todos vivimos del tratamiento de datos personales, porque obviamente para tener clientes pues debemos de tener su información, mandar propuestas económicas y todo. No es nada difícil, o digamos, no nos cuesta nada tratar de cumplir o cumplir con las leyes que nos son aplicables y vamos a tener menos problemas o menos dolores de cabeza. O sea, porque a lo mejor ahorita digo, híjole, qué monserga tener que cumplir con todas estas leyes. Pues sí, pero el día de mañana, en caso de que tengas un problema, te vas a llevar la multa. Es una sanción que no son baratas. No, O sea, incluso estamos hablando de que varias empresas en México ya han pagado millones de pesos en multas. Y el tema del daño reputacional, porque como sea, también eso tiene una afectación muy grande que puede llegar a ser incluso mayor a la multa que te lleguen a imponer, ¿no? sí, yo creo que eso es importante porque la gente a veces piensa que, bueno, uno, ¿no? Lo que te decía, que el caso de decir, bueno, yo me zafo, literalmente, ¿no? De no tener esta multa o lo que sea, porque yo no sabía, me estaban haciendo el sitio web, no sabía que tenía que tener esta seguridad, que esto, y estoy vendiendo, y estoy recabando datos, y estoy, etcétera, 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 y no sabía, eso no te exime de nada, como dices uno, y la otra es justamente pues bueno, este otro tema de que en realidad sí tienes que estar, pues bueno, consciente prácticamente de que la legislación es en todos los países casi del mundo, ¿no? O sea, que en realidad sí hay legislación que no te va a costar 3 pesos, o sea, que sí hay cosas que ya están muy bien legisladas, que no es algo que digas, bueno, va a ser menor o algo, sino que en realidad de repente sí te puede arruinar todo el negocio el no cumplir con algo así o el hacerte de la vista gorda, ¿no? Entonces, mejor pagar lo que tengas que pagar para tener eso pues en regla, ¿no? Y cumplirlo, obviamente, y no tener después, ¿no? Porque también sucede que, ay, y como mucho, ¿no? Nos pasa, ¿y por qué tan caro? ¿No? O por qué esto, cuando en Porque realidad es es algo súper fácil, ¿no? importante. Sí. Sí, y que en realidad pues es más bien el tema del costo. O sea, si no es el tiempo que te tarde en hacer el documento, sino el tiempo que necesitas hacer de estudiar el caso en lo particular, ver qué datos se recaban, para qué se recaban, si se justifica o no se justifica, porque ahí es la oportunidad para que le digas, no, compadre, o sea, ¿cómo que estás todo el tiempo recabando la geolocalización de esta persona, no? Si nada más te fue a comprar, no sé, unos chicles, ¿no? Exacto, Como, ¿por qué exacto. tendrías que estar recabando su geolocalización en back? O ese tipo de cuestiones que son ya puntos que salen al momento de hacer el análisis previo. O sea, pues, digamos, siempre hay una cosa interesante. Por ahí sí hay herramientas gratuitas, incluso el propio INAI tiene una herramienta gratuita para hacer, es el famoso GAP, generador de avisos de privacidad, Ok. donde ustedes pueden hacer su aviso de privacidad. Pero el problema no es eso. Al final del día lo que te sale pues es un formato, lo llenas y demás. Pero eso no significa que hayas hecho el análisis previo de si realmente se justifica que pidas o no pidas esa información, que la ¿O no? clasificaste correctamente, etc, etc, etc. Sí, ya Muchas muchas cosas. cuestiones ya muy específicas bueno, que sin duda tienen que, pues sí, hacerse, ¿no? Porque ya tiene que ver muy particular con tu caso, ¿no? Con el Exacto. negocio, con lo que haces, etcétera, y con el tratado de la información, que es lo que veníamos diciendo, ¿no? Que lo que yo siempre les digo es, no importa que 2 o 5 personas tengan exactamente el mismo negocio, y exactamente lo digo siempre entre comillas, el hecho de ser personas distintas, eso involucra que los negocios son distintos y el tratado del negocio es distinto, ¿no? O sea, no, la misma receta no se la voy a dar a los 5, ¿no? Sino que cada uno va a tener una receta distinta por el hecho de ser personas distintas y tener, pues obviamente, visiones distintas, proyecciones distintas, formas de manejar las cosas distintas, aunque el producto sea, pues, el mismo, ¿no? Pero el hecho de que Y seamos además, personas incluso, distintas, eso es distinto, ¿no? Todo es distinto. incluso a nivel de negocio, hay que verlo como eso, como un diferenciador que tú Claro. puedes ofrecer respecto a tu competencia. O sea, Uh -huh. imagínate, vamos a poner un ejemplo como abogados.
imagínate un despacho de abogados que aparentemente brinda consultoría en general o temas de datos personales, o lo que sea, y te metes a su aviso de privacidad, o no tiene, o tiene un mal aviso de privacidad, y entonces de entrada dices, híjole, pues qué decepción, ¿no? O sea, y entonces de repente del otro lado dices, ah, mira, este otro cumple con la norma, tiene gente certificada. Entonces también véanlo, o sea, como negocio, imagínate, si es una red social, te vas a ir mejor a la que tiene mejores políticas de protección que a la que tiene fama de vender tus datos. Sí, sí, es cierto. Bueno, ya tenemos 2 preguntas aquí y yo creo que si no hay más preguntas con esto, igual cerramos porque ya se nos alargó también un poco más. Digo, sí queremos hacer una segunda parte en donde ya viene un poquito más a detalle algunas otras cosas que no quisimos tocar tan técnico, pero bueno, dice Alma si tenemos alguna recomendación de software o de una aplicación que ayude a monitorear la privacidad para los hijos. ¿Tú conoces algo en ¿A específico? los niños? Sí. ¿Qué Pues no, recomendación o sea, harías en cuanto a aplicaciones para los niños? ¿Qué consideras que se debería de yo creo tener? que, por ejemplo, tanto el sistema operativo de Android como el de iOS, en la parte de generales y configuración, hay que meternos en las aplicaciones móviles y tal cual, ¿no? Desactivar cámara, desactivar el micrófono por default, la geolocalización. Es un poco engorroso, pero pues vale la pena, ¿no? Al final es Sí, fácil, una manera de desactivar, incluso específicamente en Android, pues desactivar esta función que tiene de geolocalización y de rutas, ¿no? De sí, todo lo que es. yo lo que recomiendo aquí, en este caso, digo, en México no sé si exista algo con el proveedor específicamente, no sé si alguno de los proveedores de telefonía móvil lo ofrezcan, pero en el caso aquí de Estados Unidos, yo tengo usamos nosotros aquí la aplicación de Verizon, de Family, y la verdad es que es buenísima. Esa aplicación te ayuda a restringir muchísimas cosas de todo, ¿no? De los niños y mantienes también cuestiones de obviamente, geolocalización, etcétera. Teníamos anteriormente, sí, la verdad es que sí hice un análisis de un par de aplicaciones que se utilizan mucho aquí, ¿no? Como Life 360 y algunas otras, pero pues sí somos un poco pues piquis, ¿no? Especiales con ese tema igual de la privacidad y decidimos definitivamente irnos por, en este caso por Verizon y utilizar su aplicación, la aplicación propia que tienen ellos, al menos por ahora, hasta saber que algunas otras aplicaciones pueden tener justamente también la parte privacidad y todo esto mucho más cuidado. Creo muchas personas conozco que utilizan en específico esa aplicación. Hay un par que ahorita no recuerdo que también analicé que estaban bien, ¿no? Pero a nosotros se nos acomodó mucho eso y la verdad es que funciona de maravilla. En lo personal no tengo problemas con redes sociales porque a mi hijo no le llaman nada la atención, entonces ahí creo que estoy igual cubierta, pero sí hay parte, o sea, si a los niños les gusta esta parte de las redes sociales, sí hay parte en las redes sociales en donde tú ya puedes configurar específicamente cosas, ¿no? Independientemente de que tengas la aplicación y que en la aplicación que te controle, en este caso el teléfono, la computadora y todo, pones los tiempos de límite, pones que te pidan permiso para instalar cada cosa, que te pidan permiso para, o sea, la verdad es que están muy bien, sí puedes controlar bastantes cosas, te llegan incluso los avisos para que controles el tiempo, ¿no? De cuándo, en qué tiempo puede estar usando el teléfono, la computadora o el dispositivo, en qué tiempo no, te llegan los warnings, si está fuera, no sé, de un área específica geográfica, etcétera. La verdad es que a mí, en particular, yo soy fascinada con esta y esa es la que tengo, Fíjate sí. que, o sea, en México, pues está por ahí, hay algunos fabricantes como McAfee, como Kaspersky, como Que ya Lookup, tienen que tienen, algunas. o sea, soluciones para móviles Ujú. que no están específicamente diseñadas para privacidad, pero que una de sus funcionalidades es esa. O sea, incluso te puede monitorear si no alguna aplicación o algún mensajito que te mandaron tiene spyware, o sea, que estén Ujú, como ujú. instalándote algo para estar espiando tu actividad. Y esa también es una interesante herramienta y al final pues matas 2 pájaros de un solo tiro, ¿no? Por una parte checas que tu teléfono no tenga virus o que no tenga ningún tipo ahí de compromiso en la seguridad y también eventualmente checa la privacidad. Por ejemplo, el de McAfee, cada que te conectas a una red de Wi-Fi, te dice si es segura o no es segura y te recomienda, o sea, en este caso yo tengo configurado para que me desconecte. O sea, si se conecta a una red pública como, no sé, un Starbucks Sí, te o el salga. T5, me desconecta automáticamente. Ok.
Eso está Entonces, muy bien porque te cuida, pues sí, al final del día la transmisión de tus datos a través de una red pública, ¿no? Bueno, dice aquí Gustavo Alba, comenta dos cosas. Dice, sí, muchos routers pueden tener perfiles de parental control a ciertos dispositivos, lo cual puede bloquear ciertos riesgos. Sí, es cierto, también hay varios routers que ya hacen eso. Yo en lo particular no tenemos el mismo router y no tenemos ningún software tampoco a ese nivel de Intel. La verdad no hemos tenido ahorita como necesidad de ese tema. Nos controlamos muy bien con el tema del Verizon, y en el caso de la computadora igual lo manejo en este caso con los usuarios que manejan el sistema operativo, que también funcionan muy bien, ¿eh? Entonces, pues si quieres tener exacto un extra, incluso hasta para bloquearles y quitarles ya el internet completo también puede ser así, que también con esta aplicación de Verizon se lo quitas, ¿eh? También lo he hecho, sí lo he hecho, y de repente así de ya a las 10 bye, no te voy a dejar, sí, ¿no? Y ya, ¿no? Digo, o sea, nada de malicia ni nada, sino más bien el tema de que también los niños quieren estar conectados o esta cuestión, ¿no? Pues bueno, propia de la edad, ¿no? También y esto. Y bueno, comenta igual Gustavo, si en cuestión de administración pública se recopila información de los ciudadanos para programas sociales, pueden los órganos fiscalizadores, Contraloría o ICE o ASF, revisar los datos personales con sus funciones de auditoría. Sí. ahí hay una ley específica. O sea, en México hay una legislación Uh-huh. específica que es la Ley General de Protección de las Personas en Posición de Sujetos Obligados, y luego, esta es una ley general, luego cada estado tiene su propia ley, Uh-huh. y cada organismo, por ejemplo, los organismos autónomos tienen igual su normativa en materia de protección de datos personales. O sea, ojo, sí pueden manejar esos datos personales, Sí. pero bajo los criterios que ya habíamos hablado. O sea, bajo los principios de licitud, de información, de calidad, de proporcionalidad, etc., etc. Y también deben contar con un aviso de privacidad. O sea, métanse ustedes, por ejemplo, a todas las secretarías, cualquier secretaría Todos tienen. de Estado, y va a tener su aviso de privacidad. Es una obligación. Sí, 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 es correcto. Yo puedo decir igual también que sí, porque, ajá, mi padre trabajaba para la Auditoría Superior de la Federación en la parte de justamente en una parte de riesgo y sí, o sea, sí tienen acceso, pero sí tienen que tener controles para el acceso y la información, ¿no? Igual también a nivel bancario y todo, sí. Uh-huh, sí, hay regulaciones. Pues bueno, creo que son todas las preguntas. Nos seguiríamos ahora sí que ahora sí que en la siguiente plática, mega plática, porque podríamos hablar aquí horas, Cintia y yo, como siempre, no solamente esta parte de privacidad, sino de muchas otras cosas. Yo creo que podremos tratar algunos otros puntos que habíamos dejado ahí, ¿no? Porque habíamos platicado también de seguridad de temas de los packs, ¿te acuerdas? Que también Sí, era claro. importante También quedó ahí comentar. en el tintero. Y Sí. sabes qué, que nos hagan comentarios ahí en la publicación para ver, inspirarnos un poco respecto del el punto del que vamos a abordar en la Sí, ¿qué es siguiente lo que les ocasión. gustaría que abordáramos en estos temas? Hace ya, bueno, algunas horas y todo, pues, estábamos platicando justo, Cintia y yo también, ese tema de cuestiones de regulación con adolescentes y bueno, también con adultos en tema de compartir información que ya tiene que ver un poco más sensible, ¿no? Ya cuestiones sexuales, etcétera. Y pues bueno, también sería importante comentar eso, porque sí tenemos varios casos, ¿verdad? Que podríamos comentar y que, bueno, hay que estar siempre pendientes, tanto, como dijimos, adultos como con adolescentes y niños, ¿no? Porque ese es un tema que a pesar de que sí debemos de tener un poco más de conciencia en eso, la verdad también la tecnología va muy rápido y a veces no sabemos. Entonces, ojo, recomendación, chequen sus redes sociales ahorita, váyanse a la parte de privacidad, casi todos los menús están en la parte superior, en un lugar en donde dice settings o donde dice configuración, tiene que decir privacidad, revisen qué tienen abierto porque también es importante a nivel técnico, les comento que las aplicaciones se actualizan todo el tiempo. Entonces, de repente se van agregando muchísimos menús y ustedes pueden jurar y hiperjurar que tienen toda la parte de privacidad bloqueada y resulta que no, porque se agregó ayer y hace 2 meses y ustedes la revisaron hace 4 o hace 6. Entonces se agregaron algunas otras cosas y esas cosas las tienen abiertas. Entonces cada vez hay más detalles que hay que revisar. Entonces es importante que se echen un clavado también ahí, ¿no, Cintia? Sí, y otra cosa importante, si se quieren asustar, todas las aplicaciones móviles tienen la obligación de tener como poder descargar tu información.
Si pones descargar todo lo que vive en tu cuenta, se van Sí. a asustar de todo lo que vive ahí. Sí, entonces sí, por favor no. Y procuren también, o sea, bloquear el acceso a la localización de algunas de las aplicaciones, salvo que les interese, pues bueno, en ese momento, ¿no? De repente alguna cuestión de seguridad de localización como, pues no sé, Google Maps o algo para, en específico, para ubicarse o algo, pero procuren mantener un poco de privacidad también en la cuestión de geolocalización, ¿no? Bueno, pues ya esos serían como mis comentarios finales, ¿no? Es todo, Listo. pues. Bueno, Nos vemos pues la siguiente listo. ocasión. Un placer. Muchas gracias, Nayeli. Pues fue un placer otra vez. Esto fue En Confianza con Nayeli, con LexInf, Cintia Solís desde Ciudad de México. Yo aquí atrapada todavía en Silicon Valley, en el lockdown, igual que ustedes, ¿no? Pero bueno, atrapados cada uno desde su casa, pero aprendiendo de privacidad. Chequen sus redes sociales, chequen internet, chequen sus sitios, chequen sus negocios. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.